Seguimos con la charla de aspectos legales para enfermería en el contexto de la pandemia COVID. Acá vamos a presentar al licenciado Alfredo Fuentes Garrot, un amigo, alguien que, bueno, nos conocemos hace mucho, pero él es presidente de la Sociedad Argentina de Enfermería Legal y Forense, es integrante de la Confederación Argentina de Enfermería, la CADE, y aparte uno de los precursores en esto de enfermería legal y en crear conciencia. Es una de las personas que también está con esto de la creación pro colegio de enfermería en la provincia de Buenos Aires, al cual adherimos, por lo menos yo adhiero fervientemente en todo lo que son colegios de enfermería para todos los enfermeros. Creo que nos da un aporte importante. Así que, Alfredo, bueno, te dejo, esta es la última charla que tenemos hoy, queda en tus manos y adelante nomás. Muchas gracias a los organizadores por la invitación. La verdad que es un gusto. Estuve tomando nota de todo lo que fueron hablando mis antecesores en las charlas. Estoy en una maternidad actualmente trabajando, entonces me sirvió de todo lo que escuché de cada uno de los expositores, así que fui tomando nota porque nuestros pacientes también, debido a la situación pandémica, estamos con estos temas del aislamiento y demás, o sea que fui tomando nota de todo. Bien, pero bueno, no vamos a hablar de maternidad, o sea, mi tema de hoy es la parte de aspectos legales de la profesión de enfermería en este contexto. Y bueno, vamos a arrancar con la presentación de lo que son los aspectos legales, ¿sí? Ya sabemos y ya cansado de este tema de hablarlo y trabajar sobre esta cuestión con los colegas, es que destacar que los aspectos legales son sumamente importantes en cualquiera de las disciplinas, no solo en la enfermería. ¿Por qué? Porque en los aspectos legales se encierra y se enmarcan lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. O sea, al ser una profesión tenemos que dar respuestas ante determinadas situaciones de nuestro actuar. Entonces, si no sabemos qué podemos y no qué podemos hacer, nos vamos a ver, la verdad, que en un problema legal seguramente. Así que, como cada disciplina tiene su marco legal, la enfermería también tiene su marco legal. Y acá entra a jugar, cuando hablamos de marcos legales, el deber ser. ¿Y esto por qué siempre lo destaco y lo resalto? Porque no es lo que yo trato de entender o interpreto de una ley, o de lo que dice hoy la ley de enfermería. El deber ser es lo que corresponde de acuerdo al texto tal cual está redactado en una ley. No es una libre interpretación, sino es lo que dice la ley. Entonces, a partir de ahí, uno se tiene que adaptar y transformar su ejercicio diario en base a lo que está reconocido en ese marco legal escrito. Pero este deber ser, que está regido a través de lo jurídico por herramientas como las leyes, los reglamentos, las normas, que no van a establecer la forma de trabajar adecuada, se ve alterada hoy por la pandemia, obviamente, que tenemos en nuestro planeta, y en definitiva a nuestro país también nos toca de lleno. Entonces esto se ve modificado en cuanto a lo que podríamos decir que es normal, empiezan a aparecer otras cosas. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Que se va a cumplir o no se va a cumplir? ¿O se va a respetar o no se va a respetar mi derecho como persona, como profesional? Cuando hay una situación de contingencia y emergencia, como es la pandemia, hay modificaciones sustanciales en cuanto a todo lo legal, sin dejar de tener siempre presente los derechos individuales, los derechos de las personas más, que se pueden llegar a ver alterados, porque de hecho es lo que hoy vivimos como sociedad, y vamos a ir dando algunos ejemplos. Pero esto hay que tenerlo en cuenta, que cuando hay situaciones de emergencias, así cuando uno habla de una situación de un paro cardíaco, se modifican situaciones porque los roles se invierten seguramente, lo importante es salvar la vida de esa persona. Cuando hay problemas como contingencias, en este caso de la pandemia, los aspectos legales también se pueden modificar. Pero esto hay que tenerlos claros para que, más allá de que se modifiquen, tienen que tener una estructura. No puede ser cualquiera lo que se le ocurra hacer, sino que tienen que también tener una estructura ya planificada y socializada con todo lo que somos los habitantes del país. Esta pandemia, aparte de esta situación que trajo como contingencia la modificación de la estructura nuestra habitual y que no se van a respetar algunas cuestiones legales, también
nos sorprendió a todos, ¿sí? En algunos países más que en otros. En nuestro país, por ejemplo, estábamos muy lejos de esta situación, al menos eso creíamos allá por marzo, febrero, marzo, que esto no iba a llegar a nosotros todavía y sin embargo nos sorprendió, como a muchos países. Y una de las sorpresas que nos dio, o no, esto quedará a criterio de cada uno, es que dejó en evidencia cómo están los sistemas de salud de todos los países. Y el nuestro también, que ya sabemos que veníamos con muchos inconvenientes en nuestro sistema de salud estructurales y de bases, y esto lo que hizo es dejar en evidencia este sistema de salud, que se ve muchas veces alterado, pero otras veces sin poder dar respuesta. Si en una situación normal nos cuesta dar respuestas, como por ejemplo el recurso crítico que tenemos en enfermería, imagínense lo que estamos vivenciando hoy ante una situación de urgencia. Esto se potencia, entonces se hace más evidente la necesidad de trabajar con menor gente, y esto lo que hace en consecuencia es cansancio del personal y todo lo que vamos a ir mencionando ahora. Esos son otros de los contextos que ha dejado esta pandemia a nivel país y situación de sistema de salud. También dejó en evidencia cómo estamos preparados desde la gestión, porque cuando uno no está preparado en gestión, esto se hace evidente. Y muchas veces falla la gestión. Y esto habla de que quizás no estamos preparados adecuadamente para llevar adelante tremenda situación de contingencia que brinda nuestro país. Entonces, ante esta situación, desde la parte legal, ¿cómo se actúa de manera rápida? Porque es algo que hay que resolver en el tiempo inmediato. Seguir con normas, leyes y reglamentos probablemente hubiese sido más complicado, porque sacar una ley a partir de que vaya al Senado, al Congreso, y las dos cámaras se apruebe de cómo íbamos a trabajar o cómo hay que trabajar en una situación de contingencia, seguramente iba a llevar tiempo. Entonces acá aparece la responsabilidad del Estado. ¿Y qué acciones toma un Estado? Como todos los Estados, entonces toma esta emergencia sanitaria internacional a través de una herramienta legal que tienen todos los Estados, que son los decretos de necesidad y urgencia. Así que, si bien no salen por la vía normal que sale una ley, pero sí tienen el mismo poder de una ley, porque se deben cumplir, porque tienen una urgencia en ser sacados para la población, y a partir de lo que establezcan estos decretos, como es el 260, a raíz de esta emergencia sanitaria, tiene adentro inserto una serie de ítems que establece cómo nos vamos a mover hoy en Argentina para llevar adelante y darle respuesta con el mayor cuidado posible a lo que es la emergencia sanitaria. Este decreto que se estableció en marzo de este año, a raíz de nuestro Estado, lo que estableció es una serie de ítems que iban a modificar la situación. Por ejemplo, tiene 27 puntos este decreto, donde se establece primero decretar la emergencia sanitaria. Todos tenemos que estar enterados que hay una emergencia sanitaria. Se busca un factor común que sea el que lleve respuestas y baje la normativa, que va a ser el Ministerio de Salud de la Nación, aquel que establezca las normas de prioridades y establezca los protocolos para empezar a trabajar con las provincias y así sucesivamente con los municipios, para llegar a toda la sociedad. Y esto lo que buscaba era llevar un orden sobre la contingencia. Dentro de los ítems que aparece esto de decretar la emergencia sanitaria, también aparecen otros puntos que modifican nuestra situación, y acá empiezan a ponerse quizá de manifiesto estas situaciones en las cuales no estábamos de acuerdo, por ejemplo, o no estamos hoy de acuerdo. Porque ha pasado mucho tiempo, porque uno de los ítems hablaba de establecer una cuarentena, un aislamiento obligatorio para toda la población. No estábamos preparados y de golpe la ley que se establece en ese momento ante este DNU establece prohibiciones para la población, como esto de aislarse preventivamente, donde se disminuía el libre acceso, el libre tránsito por donde uno quería. Entonces, esto que se ha modificado, hay que tenerlo en cuenta porque empieza a chocar probablemente con algunas cuestiones de los derechos individuales de cada persona que transitan en este país. Y como también tenemos que saber, otro de los ítems que ha modificado este DNU habla de las licencias que se le conceden al personal que tiene enfermedades prevalentes, los mayores de 60 años, entonces acá empiezan a reacomodarse un montón de cuestiones en las cuales no estamos preparados, porque encima en tiempo récord hay que armarlo, ¿sí? Teníamos personal escaso en una institución y de golpe nos quedamos con la cuarta parte porque hay gente que tiene más de 60 años, que tiene enfermedades prevalentes, y eso también se siente a la hora de realizar nuestras tareas de trabajo diario.
Si somos poco habitualmente con este aislamiento y con esta gente que se va de licencia, también vamos a quedar obviamente más expuestos. Otra de las cuestiones que se trabajó en estos ítems es reorganizar todos los sistemas de trabajo, se crearon nuevos departamentos o direcciones para darle frente y luchar sobre esta contingencia de la mejor manera, pero por lo que hay que tener en cuenta y destacar de este DNU que el punto 27, el ítem 27, habla de un trato digno, y ahí hace referencia a que si bien hay cambios, no tiene que ser que se haga lo que la autoridad que estableció el Estado diga que va a hacer lo que quiere, sino que tiene que respetar, sobre todo un trato digno y respetar los derechos de las personas, ¿sí? Que se mantengan esos valores que tienen las personas establecidos en la Constitución Nacional. Por ende, tenés una persona que tiene esa obligación de hacerlo cumplir y también tenemos nosotros como sociedad que conocer nuestros derechos. Ahora, dijimos que esto viene por cuestión de un decreto que tiene la fuerza de una ley. Entonces, uno de los puntos que habla es el aislamiento obligatorio. Y sabemos que el aislamiento obligatorio no es voluntario. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me pueden obligar a mí si no es voluntario? Primero, ¿y qué pasa con mis derechos? Entonces, acá se privilegia la salud pública, ¿sí? Porque esto habla de un contagio masivo de gente que iba a poner en riesgo a toda la población. Entonces, esta norma viene a modificar esto que hablamos al principio de este derecho personalísimo, pero siempre y cuando se trate de considerar y moderarlo de la mejor manera para que no afecte tanto a la población. ¿Y qué herramientas utiliza el Estado para poder hacernos cumplir con esta normativa que no es obligatoria, que no es voluntaria y que sí es obligatoria? Bueno, la herramienta que utiliza el Estado es el Código Penal. Y en el Código Penal está tipificado, o sea, está establecido y escrito cómo conducirse ante situaciones que no se cumplen dentro de un decreto, en este caso de necesidad de urgencia, en cuanto a lo que se establece como orden prioritario de la salud poblacional. Hay 3 artículos principales donde el Estado hace referencia para poder exigir ese buen cumplimiento. El artículo 202 del Código Penal establece la reclusión o prisión de 3 a 15 años al que propague una enfermedad, ¿sí? Entonces, al no cumplimentar esta cuarentena obligatoria, lo que estamos poniendo en riesgo a la población es de tratar de propagar esta enfermedad. Entonces, el Código Penal establece por escrito que va a ser sancionada esa persona que no cumpla y propague la enfermedad. El artículo 205 también habla de 6 meses a 2 años de prisión al que viole las medidas que adopta el organismo de control. En este caso, el Estado estableció una serie de normas. Quien viole esas normas, el libre tránsito, el salir, el no respetar, el uso del barbijo y demás, también va a ser sancionado por el Código Penal porque está poniendo en riesgo a terceros. Y el otro artículo, el 239 también del Código Penal, establece la prisión de entre 15 días a 1 año aquel que desobedece o se resiste a la autoridad. No es yo salgo y hago lo que quiero porque mi derecho dice, estamos en una situación de emergencia, entonces el Estado estableció una norma para restringir, debemos cumplirla. Aquel que se resiste, el Estado puede sancionarlo a través de este artículo que marca el Código Penal. Y ya entrando en lo que es estrictamente la parte legal, lo que incluye la enfermería y demás, con esto de las leyes y las normas que no se cumplen, podremos decir que el tema de los aspectos legales con relación a la pandemia que hoy estamos viviendo, se ve en muchos aspectos, ¿sí? En el recurso humano, sobre todo, que somos pocos, y eso ahora lo vamos a mencionar, pero sobre todo aquel que ha dado a hoy en día, no solo en nuestro país, sino casi en todos los lugares del mundo, porque ha resonado en algunos lados más que en otros, es el tema de los insumos. El tema de los insumos es un elemento sumamente importante y necesario. Se vinieron charlando en las charlas anteriores, se mencionó mucho el tema del recurso humano, de los cuidados, que si somos pocos no lo vamos a poder dar, y sobre todo el insumo para trabajar. Y acá entran los derechos y las obligaciones, tanto de aquellos profesionales que tenemos derechos de exigencia, pero también obligaciones para el derecho de trabajar, y por el otro lado está el Estado, que también tiene el derecho de exigir que trabajemos bien, pero también la obligación de proporcionar los insumos para poder desempeñar correctamente nuestros trabajos. Y
como son varios los temas a discutir cuando uno habla de derechos y responsabilidades, yo me incliné hoy por el que estaba generando mayor problemas en nuestro país, que es el tema de insumos, sobre todo, ¿sí? Aparte del recurso humano, es el tema de insumos, que ha generado una consecuencia de situaciones. Entonces, acá el tema es el recurso sobre insumos, y los profesionales, ¿sí? Los elementos de protección y los profesionales de la salud. En cuanto a la responsabilidad que tenemos nosotros, primero, el derecho que tenemos como profesionales de la salud para trabajar son tener los elementos, ¿sí? Para exigirme que yo me desempeñe de manera correcta en mi trabajo, necesito que me proporcionen los elementos. Entonces, mi derecho es exigir tener los elementos de trabajo. Y dentro de lo que conlleva la responsabilidad en relación a ese insumo, yo acá me quedé pensando con lo que había mencionado Mariela en la charla anterior, y a lo cual me sumo, que habla de cumplir los protocolos. Los protocolos son elementales, y cuando hablamos de marcos legales, el protocolo también es un estamento, ¿sí? Que tiene, obviamente, no es que se le ocurrió a alguien, es todo un consenso de profesionales o de organizaciones académicas que establecen una forma de trabajar pensando que es la más correcta y la que menos daño genera. Entonces el protocolo también tiene que ser cumplido. Y en este caso, en los insumos están los protocolos. Dentro de lo que es la responsabilidad de los profesionales, la que nos corresponde es cumplir con esos protocolos. Si el protocolo dice que hay que vestirse de tal manera, el Estado deberá hacerse responsable de darme los elementos, y mi responsabilidad es utilizarlo de la manera correcta. Y acá lo podemos resumir en 3 puntos, el tema de la responsabilidad con relación al insumo, en cuanto a usarlo de manera responsable, ¿sí? Ya sabemos que para utilizarlo de manera responsable, como se habló también en las charlas anteriores, es saber utilizarlo de manera correcta sobre todo. ¿Y esto qué ha generado? Que cuando no se utiliza bien, o se falla en el protocolo de la colocación o de sacárselo del retiro, genera contagios. Y esto es una de las causas que ha hecho que aumente el índice de gente que se contagió, sobre todo personal de salud contagiado. Entonces, una de las responsabilidades que tengo como profesional es utilizarlo de manera correcta, saber lo que dicen los protocolos. Y acá yo hago una salvedad porque este tema también se habló en muchos lugares en cuanto a que tendría que, el personal exige permanentemente la actualización y la capacitación de los EPP. Acá, teniendo que hablar de lo que es la responsabilidad nuestra, también debería decir que hay una responsabilidad nuestra. Si bien la capacitación es un derecho que yo tengo, también es una obligación, ¿sí? Porque que yo necesite que me capaciten en cómo ponerme un camisolín, habla también de mí. Se supone que yo, profesional de la salud, tengo que saber colocarme un camisolín o lavarme las manos. Lo que tendré que hacer es respetar lo que es el protocolo y hacerlo de manera correcta. Y quizás con la capacitación ante la pandemia, modifique, actualice y esté más atento a determinados cambios, pero el uso básico de cómo lavarme las manos y cómo utilizar un camisolín o un barbijo lo debo saber de antemano. La capacitación es lo que hablamos recién, cómo utilizar el insumo, y la optimización del recurso, que también es relacionado al primer punto, porque cuando uno conoce los protocolos y los cumple y se rige por esos protocolos, las cosas mejoran en cuanto al recurso humano, se optimiza el recurso, porque si yo desconozco y no presto atención a lo que dice el protocolo y ando por las dudas por la sala, con la escafandra, con los barbijos 3M, con el quirúrgico, con todo para no contagiarme, eso estaría hablando de que yo no conozco los protocolos para trabajar en determinado lugar y en consecuencia no estoy optimizando el recurso y se va a acabar, porque el recurso hay que cuidarlo. Eso es en cuanto a la responsabilidad que podríamos hablar de nosotros los profesionales de la salud. Ahora, dijimos que también hay una responsabilidad del otro lado, que sería el Estado que está enfrente, que es el que tiene como responsabilidad garantizar la provisión de esos recursos. También hay marcos legales que les exigen al Estado o a los estados, por intermedio de leyes que se van creando, para que provean de los elementos necesarios para la gente. Por ejemplo, esta ley, la de higiene y seguridad, que habla en 3 artículos específicos de garantizar la provisión de los elementos de trabajo para el personal. Gracias. Después tenemos la ley 26944, que habla del Estado, de la responsabilidad del Estado de garantizar
Estos elementos, en este caso que estamos hablando de protección para el trabajo correcto y evitar los contagios masivos, entonces esta ley, que es del 2016, le exige al Estado, como representante de la nación, bajar los elementos necesarios para la población y en este caso para sus trabajadores, que son los que están abocados al cuidado y a evitar la propagación y el buen atender de los pacientes, necesita proveerles y garantizar el adecuado funcionamiento en este sistema de proveer los elementos, ¿sí? Acá se establece esto por ley, o sea que el Estado no puede conocer, que no puede dar los elementos y decir, la verdad que ya no tengo más y ahora qué hacemos. En consecuencia, esto se traduce a lo más chiquito, a lo micro, en un servicio de internación de cualquier sanatorio o hospital, donde el Estado no está presente en cuanto a la figura, pero sí está siendo representado por la autoridad de la institución, que es el responsable, el empleador, de garantizarle a su empleado los elementos para trabajar. Y ahí viene la consecuencia. ¿Qué pasa si donde trabajo no me dan los elementos para trabajar? ¿Me puede exigir? ¿La ley me exige? ¿Tengo la obligación de hacerlo? Y cuando hablamos de insumos, de la obligatoriedad del Estado de enviarlos, de proveerlos, estos insumos tienen que ser los adecuados, porque también la experiencia nos ha marcado de que los elementos que se nos ven muchos colegas o en muchos lugares no son los correctos. Fíjense en este caso, el barbijo es transparente, no cumple ningún cuidado necesario. Por eso digo, cuando se proveen los elementos tienen que ser en cantidad y calidad. La calidad está establecida por las normas internacionales que establecen las características de esos insumos para la protección del personal. Acá volvemos a la misma pregunta anterior. Si me dan estos elementos de protección, ¿me pueden obligar a trabajar cuando no son los que el Estado debe proveer y lo que dicen los protocolos? Estos también son barbijos que se han dado a personal sanitario en una provincia de nuestro país. Les hicieron llegar este tipo de barbijo, una locura, uno los puede ver, no cumplen con ningún requisito. Acá se los ve más de cerca. Y esto en consecuencia que ha generado el hecho de contar con la menor cantidad de elementos y contar con los elementos inadecuados. En muchos lugares del mundo ha generado el aumento y la exposición del personal a que se contagie. De hecho, hubo muchas marchas masivas en muchos países, España es uno, en Estados Unidos apareció otra marcha donde el personal reclamaba los elementos y las garantías para poder trabajar. En nuestro país también nos pasó lo mismo. O sea, nosotros no somos ajenos a esa situación. Ha aumentado el estado de contagio. Últimamente, en mayo teníamos una estadística que hablaba del 14 al 15% de que el personal de la población contagiada eran trabajadores de la salud. Hoy ha disminuido, como lo ha dicho un colega, Marcelo Morales, de la SATI, en una nota que se le hizo hace unos días por televisión, donde él marcaba este punto que había bajado ese porcentaje de contagio, pero no porque nos estamos contagiando menos, sino porque aumentó los contagios en la población. Entonces, en consecuencia, disminuye este otro porcentaje, porque seamos menos. Bueno, esta situación se da porque muchas veces los elementos no son los adecuados. Y acá entra a jugar todo un problema legal que obviamente nos llevaría varias horas de discusión y debate hasta ponernos de acuerdo, porque empiezan a aparecer preguntas que son muy frecuentes, que nos hacen llegar de qué pasa si yo no lo tengo los elementos necesarios, me pueden exigir, me están amenazando que me van a dejar sin trabajo. Bueno, entran a jugar un montón de cosas que vienen al caso, pero nos llevaría a una eternidad trabajarlas y tocarlas a todas. Pero sí debemos decir que en este contexto de trabajo, yo no tengo los elementos necesarios y no tengo la gente necesaria de trabajo, ¿cómo puedo exigir o cómo puedo hacer para estar salvaguardado en cuestiones de no contagiarme? Porque cada uno de nosotros, al igual que la población común, también tenemos miedo de contagiarnos. Yo cuando salgo de mi casa, como ustedes colegas, tengo miedo de volver y contagiar a mi familia, me pase, porque sabemos inclusive que los colegas que se han contagiado, tenemos más de 60 personal de salud que falleció. O sea, esto no es un chiste, y esto es algo serio y se va complicando cada vez más. Entonces, este temor que tenemos, inclusive le subamos ir a trabajar con los insumos escasos
o con falta de recursos de personal, ¿cómo hacemos para trabajar? Porque lo único que hace es me exigen a trabajar y que tengo que ir igual. Sin contar que también se dan situaciones donde el personal de enfermería no tiene el barbijo adecuado y otro profesional de la salud, del equipo de salud, sí lo tiene. Entonces, ahí hay una discriminación muy evidente que también hay que hacerla notar, y esto es una realidad. Hay profesionales del equipo de salud que tienen su barbijo quirúrgico cuando nosotros nos dan tapabocas, otros tienen el 3M en determinadas situaciones que corresponden y a mí no me la dan. O sea, esto que se ve también ha pasado siempre, pero ahora está más puesto en evidencia. Entonces, ¿qué herramientas legales tengo para hacer oír mi voz o para que vean o cómo exigir que esto se cumpla? ¿O qué hacer? Bueno, hay herramientas legales, no solo porque estamos acostumbrados también los enfermeros a hacer, a decir, a pedir, a hablar, a solicitar, a cansarnos de gritar y reclamar, pero no que nos quedamos en el desgaste de la palabra nada más, ¿sí? Porque se lo pedí a mi jefe y no me lo dio, fui más arriba y le dije al director. El tema es que hay que cambiar la estrategia y utilizar las herramientas necesarias. Uno los pide de manera formal y utilizando la palabra, y si eso no aparece, que tampoco tendría que pedirlos porque ya del otro lado saben que me lo tienen que proporcionar. Pero si esa situación no se da, lo que debemos hacer es directamente utilizar las herramientas legales que tenemos. Y empecemos a escribir, porque eso la ley está establecida como defensa para no solo los trabajadores, sino para la sociedad en sí como ciudadano. Hay herramientas legales y ya se están utilizando. Hacer una nota, hacer una vía administrativa abierta, que es a través de una nota a mi jefe, si mi jefe no me responde, ir más arriba, a una instancia superior, y llegar a la dirección del hospital, al municipio, bueno, a la Secretaría de Salud, se puede ir más arriba. Y después tenemos la herramienta legal, por excelencia, que es el recurso de amparo. Este es el ámbito ya legal. Esta herramienta del recurso de amparo es utilizada por cualquier ciudadano lo podemos utilizar. Este recurso de amparo es la herramienta legal con la cual le pedimos a la autoridad máxima desde lo jurídico del Estado, que es un juez, y le estamos pidiendo que salvaguarde nuestros derechos fundamentales, que se conserven y se privilegien. Ejemplos, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho al trabajo. Bueno, estos son algunos de los recursos fundamentales, de los derechos fundamentales que yo trato de salvaguardar con este recurso de amparo. ¿Cómo se utiliza el recurso de amparo? Bueno, hay que hacer una descripción, hacer una nota, llevarlo al juez, a un abogado que lo presente, y esto tiene que ser de pronta resolución. Si bien queda un expediente abierto y se va tramitando, si uno explica bien y y convence con lo que estamos manifestando, el juez inmediatamente da lugar a este recurso de amparo, exige al Estado, como ya ha pasado. De hecho, sabemos mucho que en muchas organizaciones o hospitales de Capital Federal ya se utilizó por colegas el recurso de amparo con un resultado positivo, porque están hablando de que yo no me niego a trabajar, sino estoy cuidando y salvaguardando mi derecho a la salud y a la vida, que puede ser contagiarme y morirme. Entonces, la herramienta está. Lo que tenemos que hacer es abrir un poco la cabeza y no centrarnos tanto en lo técnico y como estamos acostumbrados los enfermeros, de no leer y no reconocer nuestros derechos profesionales, pero no solo hablando de los derechos laborales, sino los derechos que están establecidos en la Constitución. Y esto nos lleva un pasito más atrás, que hay que conocer lo que dice la Constitución. Si yo no conozco que en la Constitución están establecidos los derechos y garantías como ciudadano, se va a complicar cuando yo quiera exigir cosas ante cualquier organismo que no me lo quiera dar. Por eso, en este caso, con respecto a los insumos y a las formas de trabajo, desde lo legal podemos utilizar esta herramienta que es el recurso de amparo. Y como conclusión de lo que estuvimos hablando, cuando uno habla de aspectos legales, se tiene que dirigir a un montón de puntos. Fíjense que yo les comenté que el DNU, que estableció el Estado, habla de las licencias, y acá se abre otro abanico de preguntas. A mí, donde yo trabajo, no me quieren dar la licencia, yo soy municipal, soy provincial o soy un privado, me corresponde porque a unos sí, porque a otros no. Bueno, el debate va a ser extenso. Lo importante es conocer, tener conocimiento de estas herramientas legales para poder llevarlas adelante. Creo que cuando uno conoce
tiene esta herramienta con la cual, que no es el desconocimiento, obviamente es todo lo contrario, y puede exigir lo que le corresponda. No se está negando a trabajar, sino que exige trabajar de la manera más correcta, porque el cuidarse uno también hace que cuidemos a los otros compañeros, al mismo paciente y a la sociedad en sí. Pero cuando hablamos de responsabilidades, hay que recordar esta frase que a mí siempre me gusta llevarla, que es: la conducta de cada uno depende del destino de todos. Muchas gracias. Excelente, Alfredo. La verdad que uno cuando va aclarando o va viendo las conductas en un marco legal, te va dando también seguridad y te va dando te va sacando esos miedos, ¿no? Y enfermería que tiene tanto miedo a eso que vos decías, a perder el trabajo, a tener, a acusar al compañero, o pensar que el compañerismo es ser cómplice de algo que pasó o no pasó, el no escribir, tantos hábitos para cambiar, ¿no? Seguramente. Sí, los enfermeros tenemos este tema de que nosotros nos dirigimos mucho de palabras, hablamos mucho y a veces hay que hablar menos y exigir por la vía que corresponde, ¿no? Escribir, entonces, y acá entra a jugar otra parte, lo que es el registro y dejar constancia. Entonces es elemental saber escribir, saber qué escribir, cómo escribir y cuándo escribir. Totalmente. Muy agradecida, Alfredo, por estas cosas que uno debe saber que existen, porque podemos defendernos, pero hay que defenderse de la forma adecuada. Te agradecemos muchísimo, muchísimo tu aporte. Sabemos que hay muchos hospitales que no tienen los recursos, que no tienen gente. En este momento están poniendo a trabajar docentes en algunos hospitales, porque no hay trabajadores de salud. Sí, salió una noticia hace poquito de Salta que la leí y que hablaba que en Jujuy, bueno, está muy complicada toda la situación, el Colegio de Enfermería de Jujuy está trabajando mucho, pero la verdad que se hace difícil combatir con todas estas cuestiones, se hace difícil. Pero bueno, hay que ir aportando de a poquito y ayudando, poniendo el granito de arena todos los días para que el profesional dentro de su formación también entienda que el marco legal es elemental, porque es lo que tenemos permitido hacer. Ya tenemos que sacarnos el chip de que, bueno, lo hacemos por el paciente, todo lo que hacemos es por el paciente, pero hay que entender que hay que hacerlo de la manera correcta. Y todos tenemos un rol que cumplir, obviamente. Totalmente. Y movernos cuando hacemos reclamos, movernos en la colectividad, que siempre nos va a ir mejor que movernos individualmente. Por lo menos en el hospital, cada vez que nos hemos movido en forma colectiva, hemos conseguido nuestros objetivos. Bueno, esa es una deuda que tenemos los enfermeros vieja, que el dicho dice que para un enfermero no hay peor que otro enfermero, hasta que nos demos cuenta que la única solución que tenemos es saber que el de al lado le pasa lo mismo que a mí, y quizás en ese momento entendamos la diferencia. Así es. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Alfredo. Una hermosura escucharte, un placer. Muchas gracias, un gusto a ustedes, muy amables. La verdad que todo muy para la reflexión, ¿no? Y podemos hablar de todo lo que se habló durante toda la mañana. Y bueno, yo saqué un par de conclusiones que escribí también acá, y vi que el cambio es inminente, y cuando no venimos haciendo las cosas con cambio, nos aparecen estas crisis donde realmente viene el cambio sí o sí. O sea, no hay otra forma que cambiar malos hábitos, cambiar y crecer, ¿no? Porque tiene que ver con eso, con el crecimiento, vivir mejor para respetar y la vida y la muerte, ¿no? Hoy tan presente. Creo que también hay que tener en cuenta que la enfermería en sí nunca había visto en esta forma masiva la enfermería y la medicina, ¿no? En sí, porque también tenemos colegas médicos y todos que han caído en esta pandemia, y nos dejó a flor de piel, ¿no? La muerte y la vida, cómo la vivimos, esto de replantearnos todas nuestras tareas, todas nuestras acciones. Creo que es el momento de decir,
es el momento, ¿sí? Cuando siempre decimos, no es el momento, no es el momento de reclamar, no es el momento de esto, yo creo que es el momento para todo. Siempre con el respeto, ¿no? El respeto y la forma humana que tenemos todos para hablar y respetarnos entre todos. Es el momento de hablar de gestión, esto que tanto a veces da miedo porque la gestión del amiguismo, de la gestión de del político de turno, que esto y lo otro, creo que en salud tenemos que entender que la gestión tiene que ser calificada y preparada para gestionar, para hacer la mejor gestión, porque lo que estamos hablando es de vida o muerte, estamos hablando de personas, estamos hablando de seres humanos. También lo que escribí fue que, escuchándolo a Jesús, me di cuenta que no estamos solos, o sea, que cuando hablamos de salud y de enfermería y de medicina, no estamos hablando de médicos, enfermeros, kinesiólogos y limpieza, estamos hablando de pacientes con familias, con un mundo atrás y con una perspectiva de sentimientos y una formación de escenas que nosotros tenemos que aprender a manejar y a trabajar en conjunto. La despedida de un paciente que se va tiene que estar ahí, tiene que estar con los seres queridos, y que uno se pueda despedir o se pueda recuperar depende más de los afectos a veces que de toda la medicina que le podemos dar. Y eso también tenemos que replantearnos y plantearlo en los lugares de trabajo, terapias abiertas que tanto veníamos fomentando, y hoy que esta pandemia nos alejó un poco, pero volver a plantearla porque puede entrar la familia, como decían, con los cuidados necesarios y todo. Replantearnos la limpieza, lavado de manos, las cosas básicas para lograr algo que es tan necesario, que es la salud, ¿no? Con cosas básicas podemos llegar a hablar de salud y no de enfermedad. Y bueno, y para terminar, por lo menos lo que yo planteé, lo que yo vi de toda esta charla, es tenemos que cambiar de hábitos y tenemos que formar nuevos hábitos en la enfermería para no ser nada más que un profesional del cartón, sino ser un profesional de la acción. Para ser un profesional de la acción tenemos que llevar esto, la parte humanizada, la parte legal, la parte de estos protocolos y acciones que nosotros sabemos hacer, las tenemos que mostrar de la forma que podemos hacerlo, todos los días trabajando y llegando a cada uno codo a codo y de enfermero a enfermero, y cambiando lo que dijo Alfredo al último, no hay nada mejor para un enfermero que otro enfermero, no hay nada más. Sí, yo quisiera decir una última cosita, José, relacionándolo con la parte de humanización que se estuvo hablando durante toda la jornada, ¿no? No hay mejor manera de respetar los aspectos legales y hacer la humanización que respetando los derechos de las personas, ¿sí? Porque estamos hablando que esa persona, es más, ayer o anteayer hubo una noticia que una paciente falleció de cáncer y no pudo ser vista por su papá. Esto que pasa a diario, muchas veces pasa por la burocracia, muchas veces pasa por la deshumanización, y porque estamos más en lo técnico y nos olvidamos de esta base, ¿sí? Pensar en el otro, y muchas veces el cuidado es que el apretón de mano o el beso de un familiar es mejor muchas veces que un analgésico, dicen, ¿no? Así es. Así es. Bueno, y antes de dar la palabra a Fabi para su reflexión, quiero agradecer y nombrar a Ariel Barros, que siempre está acá con nosotros, que todo esto que está funcionando y apareciendo ahora acá, que ustedes pudieron ver durante toda la mañana, está toda la parte técnica, que él siempre acompaña y siempre llega. Así que, aparte de ser un amigo, es un profesional que trabaja mucho para que nosotros podamos comunicarnos con todos, y él siempre está ahí. Así que un abrazo grande, Ariel, y sabés cuánto te queremos, y sabés que si no te quisiéramos y no estarías ahí, no podríamos estar nosotros acá. Bueno, yo no tengo mucho que agregar, la reflexión que hiciste es excelente. Le agradezco a Ariel, que siempre nos está asesorando y ayudando. Si no estuviera él, esto no sería posible, y además tiene un don de gente que es maravilloso. Gracias, Alfredo, gracias a todos los disertantes que todavía nos acompañan y que nos han acompañado. Hemos aprendido un montonazo de ellos, y esperemos
que esto haya servido para que abramos la mente a que se puede seguir humanizando la terapia intensiva y se puede seguir aprendiendo todos los días un poco más. Nada más, les agradecemos a todos. Gracias, Karina, que veo que estás todavía ahí. Muchas gracias.